Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo número 39 para nuestro tiempo devocional, que lleva el título de Súplica del justo afligido. Súplica del justo afligido. Vamos a nuestra lectura para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepan yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Bien, en esta mañana estamos meditando en este salmo. Este salmo forma parte de el Salmo 38, o ambos forman una unidad de pensamiento. Las circunstancias parecen ser las mismas, y la época de la vida de David sería la misma. Parece que ya no hay enfermedad, pero el salmista se halla agotado por las prolongadas aflicciones. Ha aprendido la lección de la paciencia bajo el sufrimiento. Su actitud ciertamente ahora es pesimista, pero el pesimismo desaparece para dar lugar a una expresión de fe en Dios. Este salmo presenta el testimonio personal de una persona que sufre de forma silenciosa por mucho tiempo, y que ante tanto dolor ha decidido exponer ante Dios su queja y su lamento. El salmista se ha cansado de sufrir calladamente, y ahora por medio de la oración pide apoyo y fortaleza al Señor. Y esa petición de ayuda divina está acompañada de una meditación intensa sobre la brevedad y precariedad de la vida. La oración del salmista es nuevamente personal e íntima, y el trasfondo del sufrimiento y el dolor no está tan claro en este salmo. Posiblemente estemos hablando de que el salmista, de que el escritor está hablando de una enfermedad, o inclusive condiciones de salud que llegan con los años. Y de todas formas, la oración nos presenta estas reflexiones y este análisis en torno a su vida, en torno a las situaciones de la vida, y sobre todo ante la proximidad de la muerte, ante una edad avanzada. Esta súplica
de este salmista nos transmite a nosotros ahora el sentimiento de dolor de una persona que se siente débil e impotente delante de la vida. Posiblemente alguno de nosotros o alguien de nuestra familia se puede sentir a veces impotente o escaso de fuerzas cuando han aumentado sus días sobre esta tierra. Vemos en la primera sección de este salmo, en los primeros 3 versículos, el salmo comienza con unas palabras de reflexión personal. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se engrandeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió el fuego, y así proferí con mi lengua. Este salmo comienza con estas palabras donde el salmista habla consigo mismo y afirma que sus palabras ante Dios deben ser sobrias y prudentes, además de sabias. La filosofía de esa actitud en la vida es que es mucho mejor estar callado que hablar palabras impropias de las cuales la gente deba arrepentirse posteriormente. ¿Sí? El poeta ha decidido permanecer en silencio para evitar el pecado de la palabra soez. Ha optado por esconder sus sentimientos para impedir la expresión imprudente. Ha escogido la ruta de la prudencia para eliminar la posibilidad de la comunicación indeseable. Consciente de estas dificultades que le rodean, el salmista no desea complicar aún más su situación con expresiones que pueden ser impropias y pecaminosas. Las imágenes que utiliza para describir la actitud del salmista revelan un gran poder de autocontrol y sobriedad. Dice: guardar mi boca con freno, aquí en el versículo 1, enmudecer, con silencio, versículo 2, y callar aún respecto de lo bueno. Y aunque se sentía acosado por sus enemigos y adversarios, que describe como impíos le incitan estos a hablar y a responder, el salmista siguió el camino del silencio. Inclusive el poeta, cuando su corazón se enardecía y su meditación se encendía como un fuego, prefirió hablarle a Dios antes que responder imprudentemente sus reproches e insultos. Bajo esta firme determinación de permanecer en silencio, cede el paso ahora a una serie de reflexiones personales que articulan un diálogo con Dios. Cuando dice se enardeció mi corazón, nos describe aquí la intensidad del sentimiento de una persona que ha perdido a un ser querido. El salmista siente la energía que proviene como de un fuego y decide comunicarse con el Señor. En los siguientes versículos, del versículo 4 al versículo 6, dice la palabra: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El salmista se decide a expresar ahora sus preocupaciones delante de Dios, y lo hace de una forma sobria, prudente, respetuosa, grata. El poeta inquiere sobre el significado de la existencia humana de manera indirecta y pregunta sobre el propósito de la vida de una forma respetuosa. No le dice directamente al Señor,
sus sentimientos, saber que las personas impías prosperan y la gente justa sufre. No llega ante Dios con preguntas directas en torno a la justicia divina. La forma de diálogo es indirecta y las preguntas mismas incluyen parte de la respuesta. El poeta decide que quiere saber sobre el propósito de la vida. ¿Qué tiempo tiene para vivir? ¿Cuánta es la fragilidad de su existencia? El salmista responde a la interrogante delante de Dios de una forma parcial. La vida es corta, que ante Dios es nada. Es transitoria, es volátil, es como un soplo, como el aire que lo controlan fuerzas invisibles al ojo humano. La expresión, dice aquí en el versículo 5, es de término corto, proviene de la expresión un palmo menor, que era una medida más pequeña que se utilizaba en el sistema bíblico. Se refería a la medida de los 4 dedos de la mano. Esto era un palmo, ¿sí? Dice de esta manera, el salmista reduce la existencia humana desde la perspectiva divina a algo pequeño e insignificante. Y la metáfora se extiende a decir que la vida ahora es como un soplo o como una sombra, ¿sí?, que fortalece los componentes de lo efímero de la existencia. El propósito del poema es poner de relieve que la gente se afana y lucha desmedidamente para amontonar riquezas que no sabe quién las disfrutará. Lo que dice en el versículo 6. Por la naturaleza temporal de la existencia humana, por más que se afanen las personas por aumentar sus capacidades económicas en la vida, deben reconocer que al final la vida es corta y les permite disfrutar sus haberes únicamente de forma parcial y temporal. Al final, de acuerdo con el salmista, nadie sabe quién disfrutará del trabajo arduo e intenso que hayan desarrollado cada una de las personas. En la última sección del versículo 7 al 13, la oración que se presenta aquí es un regreso a la pregunta básica: ¿qué se debe esperar del Señor? ¿Cuáles son esas expectativas que podemos ahora guardar delante de Dios? Dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, pero tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. La respuesta que queda implícita es clara. Es mucho más que riquezas, es mucho más que deleites, es mucho más allá que fama, que prestigio, poder, victoria, salud, salvación, prosperidad o paz. La esperanza del salmista está en que el Señor, que tiene el poder de liberarnos de sus transgresiones y pecados, también posee la capacidad de evitarle ser la burla de sus enemigos y aquellos que le persiguen. Como esta vida transitoria lo ha entendido el salmista y opta por las virtudes divinas. Esta convicción ahora le permite ser
y tener una correcta perspectiva de la vida en el versículo 9. Pues reconoció lo efímero de la existencia y la capacidad divina de liberación. El salmista clama para que el Señor le quite la plaga que le afecta. Y sabe que por medio de la manifestación e intervención de Dios podrá ser posible que aquella plaga salga de su carne. Y añade directamente que él sabe que puede castigar a los pecadores, que puede deshacer a sus perseguidores como el polvo. Cuando se habla de plagas, no necesariamente se relaciona con enfermedades, sino al juicio divino que Dios puede ejercer sobre las personas. Y aunque ciertamente el Dios de la Biblia juzgará al ser humano por sus iniquidades, el propósito del castigo divino es la corrección, la transformación de la conducta, la renovación de las actitudes y la modificación de las acciones y motivaciones de la vida. El poeta finaliza el Salmo con una petición adicional que nos pone de manifiesto algo muy sencillo. El poeta pide que el Señor escuche su clamor y oiga su oración, e implora que vea sus lágrimas. Reconoce su condición de forastero, reconoce que es un advenedizo ante Dios. Sabe, y ahora se sabe, frágil y dependiente. Y culmina con una frase en la cual expresa que para no perecer y poder triunfar en la vida es necesario el apoyo divino. Se requieren las fuerzas de Dios para proseguir y ser victorioso en la vida. La enseñanza del Salmo se relaciona con la transitoriedad de la vida, por el tránsito en esta vida. Y esto, debido a que ahora ha sido afectado por las dificultades, el salmista entiende que la vida es frágil, transitoria, temporal, que es breve. Los dolores que está experimentando mueven al poeta a interpretar la existencia desde la perspectiva del tiempo y le desafían ahora a explicar la existencia como algo pasajero. Él entiende esta parte, pero ahora le ha quedado claro. Ahora que lo está viviendo en carne propia, entiende esto. Por carecer de salud y estar rodeado de conflictos, el escritor no comprende adecuadamente las virtudes e implicaciones a largo plazo del significado de vivir. Cautivo en su dolor, el salmista no puede entender las dimensiones de la vida que superan las realidades inmediatas, aquellas realidades que le rodean. En torno a este tema, la perspectiva de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo supera los límites del tiempo y sobrepone a las dificultades físicas su pie. El significado de la vida no depende de las condiciones que nos rodean. El significado de la vida depende de la fe que se fundamenta en Cristo y se basa en la esperanza de la resurrección. El salmista entiende que la vida tiene significado en términos de tiempo y las condiciones que rodean su existencia. Pero la vida cobra dimensión nueva a la luz de la resurrección que añade la perspectiva de eternidad y futuro por medio de la fe en Cristo. La comprensión de la existencia y el aprecio a la vida no se deben fundamentar en ideas transitorias,
sino en conceptos firmes y estables, en donde hemos depositado nuestra fe, en simples emociones o en determinaciones, ¿sí? Ahora la esperanza en la resurrección le provee a la gente la seguridad necesaria para descubrir y apreciar la existencia humana como regalo divino que no está cautiva a los límites del tiempo. El escritor nos expresa de una manera sencilla que ha determinado con toda su fuerza guardarse de rebelarse o quejarse contra el Señor. Ha hecho un voto de tapar su boca, entre tanto que estaba donde aquellos que le hacían mal podrían burlarse. No quería darles a ellos motivo para que se burlaran o para cuestionar la providencia de Dios. Así que enmudeció y guardó silencio. No permitió que las emociones lo hicieran presa. Y aún cuando tomó esa determinación, su corazón estaba al rojo vivo, con indignación y perplejidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido indignados delante de Dios? Porque tenemos alguna necesidad de ser sanos, porque tenemos algún familiar enfermo, y aunque hemos decidido no despotricar contra Dios, y aunque hemos decidido no sentirnos afectados por las emociones, es imposible a veces. Nos puede pasar lo que le ha pasado a este escritor. No podemos entender por qué Dios permite permanecer bajo una angustia tan arrolladora, tan abrumadora, tan pesada. Mientras nosotros atendemos a la amargura del dolor, más grande se vuelve la presión dentro de nosotros. Al final, todos esos sentimientos reprimidos estallan. Y el salmista nos enseña aquí que esos sentimientos los podemos dirigir, los podemos encauzar en una oración. Preguntamos, ¿cuánto durará este dolor? ¿Cuánto durará esta pena? ¿Cuánto tiempo más tengo de vida? ¿Y cuándo pasará esto? Y el salmista nos dice que la duración de su vida es como la palma de la mano, en comparación a la vida eterna. Todos nosotros somos más efímeros que el vapor. Pasamos la vida, dice, como fantasmas. Corremos por todos lados con una actividad frenética. Ahora hago esto, ahora hago aquello, ahora hago esto, luego cambio, vuelvo a hacer otra cosa y estoy cambiando. Pero después de todo, ¿qué sentido tiene? Gastamos nuestra vida recogiendo, ahorrando, y luego lo dejamos todo ahí para que alguien más venga y lo disfrute. Y el salmista dice, ¿en quién esperaré? Mi única esperanza está en ti. ¿A quién acudiré con oración? Si el único que puede hacer algo eres tú. ¿A quién llevaré mi queja si el único que puede resolver estos asuntos es tu persona? La vida es corta sin importar cuánto vivamos. Si hay algo importante que queramos hacer, no debemos posponerlo para otro día. Es mejor preguntarnos, ¿qué haría si solo tuviera 6 meses de vida? ¿Cómo actuaríamos si supiéramos que nos quedan 3 meses de existencia en este mundo? ¿Trataríamos de enderezar algo de nuestra vida rebelde? ¿Hablaríamos a alguien más del Evangelio?
debido a que la vida es corta. No olvidemos que todas estas preguntas son importantes. La brevedad de la vida se habla aquí en el libro de los Salmos, en los Proverbios y también en el libro de Eclesiastés. Cristo incluso llegó a hablar de ello. Es irónico que la gente pase tanto tiempo asegurando su vida en la tierra y muy poco o nada en donde pasará la eternidad. David se dio cuenta de que las sorprendentes riquezas y las tareas terrenales que nos llevan tanto tiempo a alcanzar no tienen ningún valor en la eternidad. Muy pocas personas comprenden que esa única esperanza está en el Señor. Así que cuando llegue el sufrimiento, cuando lleguen los dolores, cuando lleguen aquellas situaciones de dolor, recordemos que nuestra vida es muy corta. Escuchemos lo que Dios habla. Apartemos nuestra mirada un instante de las cosas del mundo y pongamos nuestra vida sobre Dios. ¿Sí? Nunca nadie tiene tanta prisa como para detenerse y hablar con Dios. Nunca Dios está tan ocupado para no hablar con alguien. Nunca hay alguna preocupación que no le interese a Dios. Debemos acercarnos a Dios y buscar el lugar más seguro para guardar su palabra, que es en nuestro corazón. Estemos atentos a ello, estemos atentos a su palabra y estemos atentos a llevar todo en oración. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día.